Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos Tiempo Maquinal e Informacional 2, la transfiguración de la vivencia. Disparado hacia el cielo rumbo a Andrómeda, vagando por el infinito voy, fastidiado de la guerra y la explotación y una historia circular de vicio y corrupción. Rodrigo González, La máquina del tiempo. Antes era la conciencia la que se abría al mundo y se daba de topes ante el qué hacer con él y frente a las demás conciencias. Ahora son los aparatos, dispositivos o máquinas quienes se abren ante el mundo y lo ponen en circulación mediante la comunicación, que son capaces de entrelazar entre sí de modo inteligente y eficiente, y por ende no tienen el problema de qué hacer con el mundo, ni del ser ni de la verdad. La gran máquina informacional no tiene las preocupaciones ni dilemas de la vivencia, lo que significa que no tiene carencias. Por expresarlo así, está llena y acabada, o sea, en el intercambio de información de máquina a máquina no hay zozobras. Y pensar que a la fecha existen todavía modelos de la comunicación humana llenos de optimismo que recomiendan como patrón lo inequívoco de los sistemas maquinales e informáticos para todas las áreas de la vida. En la acción de cortar y pegar la vida, a base de experiencias encontradas en el universo de la información, la impresión es que hoy fue ayer y que ayer es hoy, y seguramente será también así mañana, o siempre será un mañana indiferenciado, eterno. En el mañana indiferenciado se pierde toda la diversidad, pluralidad y riqueza pletórica del día. Es más, pasado y futuro se aniquilan al momento en que se aborda la máquina de lo permanente del mundo en la información digital. Lo esencial ahora es no bajarse o no ser expulsado de la temporalidad unísona de la información, que no encuentra un final. Un imperativo del tiempo maquinal e informacional que se imprime en la conciencia de los usuarios es que se ha de contar con un plan anual, como mínimo, de datos ilimitados. No se puede ir desprotegido por la vida sin un plan a largo plazo de datos, aunque todo lo que de ahí emerja sea a corto plazo o para un breve tiempo. Un dispositivo de comunicación electrónica es inútil sin tiempo aire, por más novedoso y caro que pueda ser. Sin tiempo aire o sin datos, las máquinas informacionales, diría Joaquín Sabina, ese que canta, resultan absurdas como un taxi en el desierto, como una palmera en el museo de cera, febril como la carta de amor de un preso o el semen de los ahorcados. Antes, es decir, bajo el signo o en tiempos vivenciales, al menos se decía que el día concluía cuando se apagaba la televisión. Entonces se marchaba a dormir y el sujeto se reconectaba con las vivencias oníricas y
todo el amplio universo del inconsciente que alegremente lo hospedaba. Se dormía bien y se soñaba también. La vida regular estaba constituida entonces de sueños, fantasías y dichas. Hoy se duerme y se despierta conectado a una permanente temporalidad que jamás suelta, en la que, por cierto, el individuo dormita, cabecea, bosteza, pero jamás sueña. Simplemente se deja llevar en automático por el flujo o torrente de datos e imágenes que a él llegan y danzan sobre él día y noche, noche y día. La experiencia maquinal e informacional es breve, pero prolongada y permanente. El tiempo maquinal e informacional no da lugar al espacio de la ensoñación ni de la poetización. Eso sería perder el tiempo, algo así como no usar hasta agotar los datos del plan del mes o del año. Absurdo como adquirir un caro celular únicamente para hacer llamadas telefónicas y guardarlo en el cajón del buró de la recámara. Ningún esfuerzo de contextualización de la información hay en el sujeto. El formato lo pone y lo hace todo. La experiencia maquinal e informacional se instala o se enchufa a la sensibilidad del individuo a modo de aquellas formas puras del entendimiento o modelos trascendentales, lógicos y lingüísticos de los que la cultura moderna o en tiempos de la vivencia los hombres hacían uso para intentar resolver sus preocupaciones y problemas radicales, profundos y metafísicos. Por cierto, en el plano educativo, por estos días, ya son 2 generaciones, cuyo fondo de aprendizaje ha sido la experiencia maquinal e informacional, por tanto, grado 0 de la educación. Aprendizaje nulo. El educando no requiere de una cultura alguna, como la Bildung, por ejemplo, es decir, una formación, o en su caso, de ninguna paideia o sabiduría, para continuar abandonándose al ir y venir de la información. Todas sus dudas, que serían muy pocas, las resuelve googleando, incluso haciendo búsquedas de sí mismo para cerciorarse de que todavía existe o de que es alguien. En el horizonte del tiempo de la experiencia maquinal e informacional, al individuo solo se le exigen tener competencias, dispositivos y dinero para acceder a la conectividad al margen del horizonte interpretativo y de la determinación de la propia historia del usuario. La experiencia maquinal e informática, al ser una mercancía, hay que comprarla, hay que pagar por ella, puesto que no es gratuita. Esto es, hay que consumirla y dejar que nos consuma sin resistencia alguna. Es más, el dispositivo o el programa dictan al sujeto su historia de navegación, de consumo y de trayectoria, y acaso también le construyen la subjetividad. Se requiere de un esfuerzo sobrehumano para desconectarse o salir del ciberespacio. La experiencia maquinal e informacional es adictiva. Se ha vuelto un asunto de todos los días, aunque vacíos de vivencias o llenos los días son precisamente de vacíos o tiempos muertos. La voluntad de preferencia y de elección le ha sido arrancada al sujeto
por obra de la experiencia de la temporalidad maquinal e informacional. Para las sociedades tradicionales, antiguas y modernas, era la vivencia la que daba estructura a la vida. La vivencia era algo así como el recipiente o el sostén del tiempo. La experiencia propia del sujeto era resultado de su relación con todo aquello que el contexto vital le proveía, el entorno. La vivencia era entonces un acto profundo e irreversible en la que el sujeto se ponía en contacto con la universalidad de la experiencia de todos los hombres y pueblos. La individualidad participaba de la espiritualidad total humana. Era algo así como un acto adivinatorio por parte del sujeto para comprender las experiencias de los demás, por más distintos o diferentes que fueran, y comunicar las propias. Para Schleiermacher, por ejemplo, la interpretación es precisamente un acto adivinatorio fundado en la congenialidad que implica descubrir las relaciones de afinidad con los otros y tener actitudes críticas, señalando por comparación los contrastes con los pareceres u opiniones de los demás, o con los contenidos manifestados en los textos por diversos autores. Cualidades comunes y psicológicas, en todo caso y después de todo. La superación de las contradicciones, los malos entendidos y alcanzar acuerdos era actividad y esfuerzo del individuo. No hay vivencia al margen del conflicto o de la contradicción, por supuesto. La amplitud de la vivencia radica en la diversidad de enfoques y de intereses que colocan al sujeto frente a frente y en diálogo abierto. Ahí se defiende y se definen posturas. La crítica era como el faro de la vivencia. La vida, a la luz de la vivencia, exigía en los sujetos voluntad de acuerdo y tiempo para averiguar la finalidad o propósitos de las demás personas, con las que dialógicamente se rememoraba el pasado y se armaba el futuro. Hoy, en el campo de la información, ese simple acto de congenialidad es un estorbo, pues es requisito indispensable, algo que precisamente los usuarios el día de hoy no tienen: tiempo. En el estado de conectividad a la que se sujeta el sujeto en la actualidad, es también un estado o condición de ocupación e inmovilidad. El usuario siempre está ocupado, estático, fijo e inmóvil, a pesar de que cuente con una tecnología portátil que le permita desplazarse orbitalmente por todo el planeta. La portabilidad de la experiencia maquinal e informacional, por mucho que se encuentre siempre en Safari, hoy más que nunca obliga al usuario a no moverse o alejarse de aquellas zonas Wi-Fi de recepción de señales u ondas de la comunicación. De ahí las aglomeraciones en sitios públicos, donde aparentemente los servicios de Internet son gratuitos. A la fecha de hoy, los espacios de señal abierta y de relación democrática en realidad son las nuevas zonas de esclavitud que encadenan a los usuarios a no ser libres de ir a donde a ellos se les pegue la gana. Ni el turista, ni el trabajador, ni el profesional, ni el que pilotea un avión o conduce un automóvil es libre de moverse a gusto.
pues su percepción y movilidad están recortados por los GPS o por los mapas satelitales. En realidad no hay libertad de desplazamiento. La movilidad es una trampa. Es común o regular observar la necesidad de experiencias maquinales e informacionales a las que los usuarios se han habituado y demandan. Lo mismo que la búsqueda de fuentes de conectividad o de señal a las que desaforadamente corren los usuarios para recargar sus dispositivos, llegando al extremo de entrar en conflicto con los demás por ser los primeros o por tener derecho, antes que los otros, a conectar sus aparatitos. Quedarse sin tiempo aire o encontrarse en uno de esos lugares del planeta donde no hay señal es algo así como estar en un desierto, en un tiempo arcaico, en una primitiva fase de la civilización o bien en un cuerpo sin alma. Pronto las guerras serán por el tiempo aire. En tiempos de la experiencia maquinal e informacional, las empresas de comunicación son como los grandes feudos de la Edad Media. Los señores feudales prestaban a la gleba animales y herramientas para labrar o cultivar sus extensas tierras. A cambio, únicamente los señores feudales daban al siervo lo necesario para mantenerse vivo y engancharse a la carreta y tirar de ella en el campo a la mañana siguiente, hasta la eternidad. Lo mismo que en la sociedad mercantilista, el obrero recibe un salario mínimo que le permite adquirir el sustento indispensable para al día siguiente estar de pie en la línea de producción de artefactos en serie e incrementar la riqueza y la propiedad privada del señor burgués. De semejante forma, las empresas telefónicas únicamente prestan a los usuarios sus equipos y aparatos para que estos a su vez puedan comprar tiempo aire y esclavizarse a esos espacios regulares de visibilidad y de inmovilidad. Sutiles y refinadas formas de vigilancia panópticas resultan ser las zonas Wi-Fi. Lo paradójico es que al usuario le parece que libre es, que puede ir a todas partes cual máquina ficticia del tiempo. La información es flexible, pero no da oportunidad de movimiento a voluntad del usuario. Razón por la cual la tristeza de nuestro tiempo es que no hay mayor carga que la pesadez del vacío, de la experiencia maquinal e informacional con la que se estructura el mundo contemporáneo. No olviden suscribirse al canal y hacerlo su carnal. No sean gachos, ¿no?